importante que es la misma secuencia del programa, ¿no? Bien. Ese es el recordatorio de la clase anterior. De paso les digo, pausa. Si es posible, lo duermo esta noche. Y estudio para mañana. Puede ser que venga mañana. Se dan cuenta en el anterior y vamos a revisar el contenido, cavidades corporales y la división topográfica del abdomen. División topográfica del abdomen. Ok. ¿Cuál es el objetivo? Describir lo que le decía al principio. Las cavidades o el continente donde van a estar, ¿quién? Los órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano. Describir las cavidades corporales y su relación con la topografía abdominal utilizada por técnicos superiores en enfermería en su desempeño profesional. Entonces, las cavidades corporales y su relación con la topografía abdominal es lo que vamos a revisar hasta las 6 o 10 para las 6 de la tarde. 10 para las 6 de la tarde. Creo que 10 para las 6 no podemos ir. O a las 5 y media. O a las 5. 5. A las 5. Pero, ¿y cómo va a ser con los muchachos que tienen que darle el corazón? ¿Te lo cito a las 5? Sí, lo cité a las 5. No, sí, a las 4. Bibliografía, S y 6 más. Tortura. Ok, aquí tenemos las cavidades corporales. En estas cavidades corporales ojo, no vamos a hablar de plano coronal para dividir al cuerpo. Porque si utilizamos el plano coronal, haría esto. Y ahí dividirían, pero no queremos partes del cuerpo. Queremos obtener cavidades corporales. Entonces aquí vamos a utilizar un trazado arbitrario, imaginario, y que va a hacer más o menos este recorrido. Con ese trazado imaginario nos da como resultado dos grandes cavidades. Miren, cavidades ya no parte del cuerpo, porque no es un corte o plano coronal. Es un trazado que nos va a dar como resultado toda una cavidad ventral y toda una cavidad dorsal. Cavidad ventral, cavidad dorsal. Cavidad ventral, cavidad dorsal. Todo lo que está por delante de aquí para abajo es cavidad ventral. Y todo lo que está de aquí para abajo es cavidad dorsal. Ahora, la cavidad dorsal tengo manía de borrar con la mano. Es que por eso el cinturón va a quedar pleno, bien prendido. Esta cavidad dorsal se divide en dos cavidades. A este nivel, o sea, aquí. Una que se llama cavidad craneal y todo esto que está aquí se llama cavidad vertebral. Cavidad craneal y cavidad vertebral. Mientras que la cavidad ventral, que es toda esta parte que está aquí, se va a dividir por medio de este músculo que está aquí, el diafragma, en una cavidad torácica, una cavidad abdominal. Y para separar la cavidad abdominal de la pélvica es una línea imaginaria, porque no hay un límite como como el diafragma. Acá no hay límite definido. Tanto es así que se toma como referencia la espina ilíaca anterosuperior, que ya mencionamos como tubérculo. ¿Ya? Y ahí decimos que esta línea imaginaria divide en cavidad abdominal de la cavidad pélvica. Pero en resumidas cuentas, esto viene a ser una sola cavidad. Se llama cavidad abdominopélvica. Abdominopélvica porque no hay límites ahí definidos. Entonces se entiende, así como vimos en el programa, en el modelo, que quitamos los músculos anterolaterales y entramos al moverlo, vimos que vemos hacia arriba y vemos hacia abajo, hasta el piso de la pelvis. ¿Por qué? Porque no hay línea. En cambio, si miramos hacia arriba, alcanzamos a ver el diafragma y ya no vemos el tórax, la cavidad torácica. Entonces ahí tenemos las tres cavidades
de la cavidad ventral. Ahora, vamos a hacer otra esquemita. ¡Órale! Otra esquemita. Una esquemita pequeña. Pequeño, pero sabroso. Dice, chiquito pero picoso el cuadrito. A ver. Vamos a ver. Ponemos aquí cavidades corporales. Sígame la lista, sígame la onda. Y hacemos una pequeña llave. Y acá ponemos, acá arriba, ponemos cavidad dorsal. Esta cavidad dorsal dijimos que se divide en cavidad craneal y cavidad vertebral. Esta cavidad craneal contiene, voy a encender la luz porque ahí ya no necesitamos pantalla. Ahí está mejor. Sí. Ya. Esta cavidad craneal contiene, miren, ahora ese contiene. ¿A quién contiene? Al encéfalo. Ese encéfalo que vimos hace un ratón. Encéfalo. El encéfalo está formado por el cerebro, tronco encefálico y bulbo raquídeo. La cavidad vertebral, esa que hicimos acá, esta contiene a la columna vertebral. Y esta columna vertebral, en su conducto, contiene a la médula espinal. A la médula espinal. Toda esa estructura que está dentro de la cavidad dorsal, el encéfalo y la médula, esto forma o es el SNC. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central, ¿no? Sí. Sistema nervioso central. Y lógicamente, si hay un central, hay un Cerebro. Hay un periférico. ¿Ya? El sistema nervioso central, del sistema nervioso central sale un periférico. Sale un periférico. Bien, ahí termina la cavidad dorsal. No hay más. No hay más de la cavidad dorsal. Pero es la... ¿Puede repetir lo del encéfalo? Que contenía el cerebro, Cerebro. Tronco encefálico. Esta es una división primaria del encéfalo. ¿Por qué? Porque ya en sistema nervioso del segundo nivel, en Morfo 2, ahí pues ya se va a emplear más los términos, las divisiones del sistema nervioso central. Como por ejemplo, ahí se va a hablar de diencéfalo, telencéfalo y mesencéfalo. O se va a hablar de epitálamo, tálamo, hipotálamo. ¿Ya? Entonces es bastante complejo el tema del sistema nervioso. Pero así dándolo poquito a poquito, suavecito, se lo consigue. Ajá. Tronco encefálico y vulva raquídea. Bulbo raquídeo. Bueno, esta es lo que corresponde a la cavidad dorsal. Vamos a la ventral. Cavidad ventral. La cavidad ventral, una pequeña llavecita, y ponemos aquí cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Estas dos van a formar una sola y es la cavidad abdominopélvica, abreviada CAP. CAP.
cavidad abdominopélvica. Ya, listo. Vamos con la cavidad torácica. Ay, viene la polémica, Señor. Ay, Señor, ¿qué hacemos? Tomar un poquito de café para coger bríos. En todos los textos de anatomía, o todos los anatomistas, dicen que la cavidad torácica se divide en 3 cavidades. Una que ellos le llaman cavidad pleural, cavidad pericárdica y cavidad mediastínica. Eso no copien, solamente le estoy haciendo la referencia. Eso no es la división. ¿Por qué se lo voy a argumentar? Se lo voy a explicar y se lo voy a argumentar porque yo no estoy de acuerdo con esa división anatómica. Y con imágenes y con todo se lo voy a dar. Así, como martillo al clavo. Miren. La cavidad torácica se debe dividir en 3 cavidades físicas y 2 virtuales. La primera es la cavidad pulmonar derecha. La segunda es la cavidad pulmonar izquierda. La tercera es la cavidad mediastínica. Y esas son las 3 físicas. Y las 2 virtuales son la cavidad pleural y la cavidad pericárdica. Y ya va a ver por qué. Entonces, nosotros vemos acá ahí tenemos la cavidad torácica. Aquí nosotros tenemos un pulmón. Está de este lugar así. Todo esto es el pulmón. Entonces la cavidad pulmonar derecha contiene al pulmón derecho. La cavidad pulmonar izquierda contiene al pulmón izquierdo. Entonces lo vemos aquí. El pulmón izquierdo. ¿Ya? La cavidad mediastínica es el espacio que existe entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Todo este espacio, de delante hacia atrás, desde aquí, desde el esternón hasta las vértebras, eso se llama mediastino o cavidad mediastínica. Pero los anatomistas dicen que donde está el pulmón, es la cavidad pleural. Miren, hay que marcar la diferencia. Si nosotros decimos que esto que está aquí es la cavidad pleural, entonces la pregunta es, primero explicando, ¿qué es la cavidad pleural? La cavidad pleural está formada por 2 membranas, una pleura parietal y una pleura visceral que está adherida al pulmón. Este espacio que está aquí se llama cavidad pleural. ¿Dónde se producen los derrames pleurales? Por exceso de producción de líquido pleural producto de una infección probable de las pleuras, una pleuritis. Entonces produce exceso de líquido que hay aquí, que normalmente está en todo ese espacio que es así. Aquí lo he hecho separado para que se entienda que hay un espacio ahí entre las 2 membranas. Una pleura parietal, ¿por qué? Porque aquí están las costillas. Y esta pleura parietal está adherida al tórax por dentro. Algo así como la
la telita esa blanca que está por dentro de la cáscara del huevo. Ya. Algo así, parecido. Esta pleura parietal está pegada o adherida a la pared torácica, por dentro. Mientras que la otra pleura visceral se llama, ¿por qué? Porque el pulmón es una víscera. Todo lo que tenemos por dentro son vísceras. Entonces, el término pleura visceral está adherida o pegada al pulmón y lo recubre totalmente, sí, es cierto, pero entre esta y esta queda este espacio llamado cavidad pleural. Ahora, si los anatomistas se dicen y se contradicen, entonces, si ellos dicen que esto es la cavidad pleural, pero que dentro de esta cavidad, que es esta membrana visceral, está el pulmón, si esto es cavidad pleural, entonces, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es este espacio? Si aquí es donde se producen los derrames, donde si una costilla se fractura, rompe la pleura parietal y entra el aire y se produce el neumotórax. Si hay sangrado, se acumula la sangre aquí, va replegando al pulmón y lo va achicando, y eso se llama hemotórax. Entonces, en la anatomía hay que tratar de ser bien específico, bien claro. No podemos nosotros decir a suelto de lengua, la cavidad pleural se quita un pulmón. Entonces, la pleura parietal hace esto. Y ahí está el espacio. Vamos a ver un poco. Ahí está. Bien, esta es la pleura visceral, recubre el pulmón. Esta es la parietal, recubre a las costillas, a la caja torácica. Y este espacio, aquí es cavidad pleural. Entonces, cuando se llena de aire, neumotórax, el pulmón, a su hilio, a su raíz, es así chiquito, así, prácticamente desaparece el pulmón, porque el pulmón es como una esponja que al ser por presión, el aire que entra por presión, colapsa el pulmón, lo hace chiquito como cuando usted aprieta una esponja, que es grande, pero si la aprieta se hace pequeña. Porque la presión que ejerce el aire que ingresa aquí de manera anormal va a colapsar al pulmón. Y los derrames que se den, sea de sangre, sea de pus, sea de propio líquido pleural, o puede ser linfa, todo eso va a ir poco a poco colapsándolo lentamente hasta que lo hace un puño. Lógicamente, el médico va a intervenir antes que llegue, excepto en los neumotórax, porque el aire entra a presión y ese es mucho más rápido que lo colapsa rápido. De ahí lo otro se va dando lentamente. Todo depende del tipo de secreción que esté o si el sangrado es lento, pero si es abundante, va a hacer el mismo trabajo de colapsarlo rápidamente al pulmón. El paciente va a tener cierta dificultad respiratoria, sí, porque respira con el otro pulmón, pero este está averiado. Ahora, si los dos pulmones tienen la misma trastorno, el paciente está en crisis ahí y puede morir si no se lo asiste rápidamente. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Quiero ir que te razone que esta parte aquí adentro, esto debe ser llamado cavidad pulmonar, en este caso izquierda, y este pequeño espacio que está aquí, esa es la cavidad pleural. Pleural. Ahí entre las dos membranas pleurales hay así de espacio, casi nada, se tocan prácticamente, pero ahí hay un líquido que se llama líquido pleural. Ese líquido pleural, cuando nosotros respiramos, el pulmón, como es el que se ensancha y se recoge cuando entra aire y cuando sale, entonces la pleura parietal es fija en el tórax, está pegada. Entonces, si nosotros respiramos, tiene dos tiempos la respiración, inspiración y expiración. Entonces hacemos así. Se duerma. La frecuencia respiratoria es el rango Entre 15, 20. de 12 a 20. De 12 a 20 respiraciones por minuto en reposo. Entonces estamos haciendo
como el líquido es lubricante, lubrica las dos membranas, el pulmón puede todo el tiempo. Ahora, si hace ejercicio, si hace alguna actividad forzada, cualquier actividad forzada, cualquier actividad que requiera aceleración de la respiración, cualquiera. Entonces, eso es anatomía. Por eso que le digo, cavidad pulmonar contiene el pulmón, que sí que está envuelto por la pleura, por supuesto, pero la pleura es la pleura visceral. Y por fuera de la pleura visceral está la parietal, y entre las dos está el espacio que se llama cavidad pleural en realidad, porque ahí es donde se van a producir todas las acumulaciones de los líquidos o del aire. ¿Ya? Ese es lo interesante de analizar la anatomía y no solo repetir como loro, porque yo estoy en contra de ser loro. Al menos hay que pensar, hay que razonar, hay que decir, bueno, ahora, usted está en toda su capacidad como estudiante de ir a investigar, investigar, investigar. Y si usted cree que después de sus investigaciones y de contrastar una y otra y otra y otra, dicen el profesor está loco, pues bueno, seguiré loco. Y que a lo mejor los anatomistas tienen razón, pues es su criterio. Pero yo le estoy argumentando por qué pienso que no debe decirse cavidad pleural cuando es un pulmón lo que está aquí adentro. Se debe decir cavidad pulmonar. Entonces, de la cavidad mediastínica y después volvemos a esta cavidad y a la pericárdica, que ese es otro drama. Dentro de la cavidad mediastínica, aquí tenemos este es un esquema, no es que tenemos un mediastino así de ancho como el totote, ¿no? Este es un esquema que incluso está ensanchado, hecha muy amplia la imagen, sabe que se puede hacer amplio eso de ahí, ¿no? Ya, entonces, esto es estrecho, pero va de delante hacia atrás, tiene límites, este mediastino primero tiene límites, límite del mediastino. Y tenemos adelante, anterior, límite anterior, el esternón. Límite posterior, la columna torácica. Columna torácica, donde están las vértebras torácicas. No le diga vértebras dorsales, porque si a dorsal vamos, toda la columna es dorsal, porque está en la cavidad vertebral. Entonces todas las vértebras son dorsales, las 33. Pero está segmentada, deje esa botella por favor que hace ruido. Está segmentada en cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígenas. ¿Ya? Entonces tenemos posterior las vértebras torácicas, que son 12. El límite superior, aquí en la parte del hueso, aquí tenemos este estrecho que está aquí arriba, porque acá la base de esta pirámide, que es el tórax, es ensanchado. Acá tenemos una parte estrecha, este se llama estrecho torácico superior. Estrecho torácico superior, ese es el límite superior del mediastino o cavidad mediastínica. El límite inferior es este músculo. Límite inferior es el músculo diafragma. Y los laterales son los pulmones. Laterales, ambos laterales, pulmones. Pulmón derecho y pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque está entre los dos pulmones, pues lógicamente los límites laterales, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. ¿Verdad? ¿Está de acuerdo? 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 Tiene que estar de acuerdo. Pero no porque yo le diga, sino porque usted lo está razonando. Ella es el mediastino. Ella es el pulmón izquierdo y ella es el pulmón derecho. Está entre los dos pulmones, son sus límites. Yo soy el esternón y ahí están las vértebras torácicas. Ahí está el diafragma. Es una cavidad, es como este del salón. Acá está el esternón, vértebras, estrecho torácico superior, diafragma, pulmones, izquierdo, derecho.
Tiene que relacionar la anatomía. Tiene que relacionar la anatomía. Listo, entonces estos son los límites. Dentro de este espacio, de esta cavidad, ahí vamos a empezar a describir el contenido del mediastino. ¿Qué hay en el mediastino? No podemos pensar, y ahí comenzamos, no podemos pensar que dentro del mediastino solamente creamos que está el corazón. Dentro del mediastino, aquí le hacemos una llavecita, un casito para hacerle una pequeña llave, así. Y decimos que está el corazón romántico. Ahorita me acabo de ponerle pausa un ratito. Está en el mediastino y ya le dije cómo está localizado. Es más, dentro del mediastino el corazón no está central como muchos piensan. Porque dicen, está ahí, aquí está el pulmón y el corazón está aquí. No. El corazón, a partir del plano medio, está 2/3 hacia la izquierda del plano medio, 2/3 de su masa, de su estructura, a la izquierda del plano medio y 1/3 hacia la derecha del plano medio. No está centralizado. Está 2/3 hacia la izquierda y 1/3 hacia la derecha. En posición oblicua. Vértice acá, perdón, base acá, vértice acá, cerca, en contacto con la parrilla costal. Es más, cuando nosotros hacíamos semiología en los hospitales, nosotros palpábamos a los pacientes, en vez del estetoscopio para sentir el golpe cardíaco, se llama choque de la punta, nosotros poníamos debajo de la mama la mano y sentimos el golpeteo de la punta al relajarse el corazón, pero se llama choque de punta. Semiológicamente, pero ya no se practica esa semiología, ahora todo es virtual. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, el corazón para trabajar, como es una bomba, necesita sorbetes para absorber sangre y después mangueras para enviar la sangre que absorbió. ¿Cuáles son esas estructuras vasculares? Aquí dividimos esto en 4. Vamos a hacer el dibujo un poquito más grande acá para poder hacer el diagrama con marcadores de otro color también. Como el corazón dicen que es rojo, vamos a hacer un marcador rojo y al negro ahí. Corazoncito aquí. Serían guapas. ¿Se nota? ¿Se ve? Creo que tengo Tiene un rojo más intenso. Está bien bajito, a mí me gusta. Pruebe. A ver, prueba con este. ¿Verdad que si sirve me lo quedo? Pruebe primero. Ya se lo veo. Ya apagó. Ya pues. Ya. No, yo le devuelvo. Si me lo pide, se lo devuelvo. Si no me lo pide, no se lo devuelvo. Más uno. Ya no se apura. Bien. Entonces, este corazoncito está dividido, como ya lo dijimos, En en 4 cámaras o cavidades. cavidades. Estas cámaras son las aurículas, aquí, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Dese cuenta de la posición del corazón. Usted está viendo al paciente. No es su derecha ni su izquierda, es la del paciente. Esto es izquierdo y esto es derecho, aunque estén contrarios a su derecha y a su izquierda. Es el paciente. ¿Ya? Eso es todo, en todo. Siempre será derecha del paciente, izquierda del paciente, no la suya.
Estos están conectados por válvulas. Las válvulas se llaman válvula tricúspide y válvula mitral o bicúspide. Tricúspide, ¿por qué? Porque en su estructura la válvula tiene 3 valvas. 3 hacen esto. La mitral o bicúspide tiene 2. En cada apertura o cierre, la sangre pasa de acá a acá. Y aquí, de acá a acá. No debe haber retorno. Si hay retorno, hay falla valvular. Y ahí se van a dar los soplos valvulares. Soplos cardíacos llamados soplos valvulares por estenosis o por insuficiencia. Pero bueno, ese es otro historia. Ahora, el corazón se encarga de recibir sangre en las aurículas. Entonces, a la aurícula derecha llega 2 grandes troncos venosos. Este llega por abajo, lo voy a hacer aquí. Este se llama vena cava superior y este se llama vena cava inferior. La vena cava superior recoge, a través de estas dos llega toda la sangre del cuerpo, la sangre sucia, con rico CO2. Entonces, el área de influencia de la vena cava superior recoge la sangre de la cabeza, del cuello, del tórax y de las extremidades superiores. El área de influencia de la vena cava inferior recoge la sangre de las extremidades inferiores, la pelvis y el abdomen. Todo el sistema venoso confluye en estas dos estructuras y solo a través de estas dos estructuras llega la sangre sucia a la aurícula derecha. Ponemos aquí CO2. Este CO2 va a pasar por contracción auricular al ventrículo derecho. CO2. Ahora, este CO2, ¿dónde tiene que ir a eliminarse? ¿Dónde tiene que ir a eliminarse? ¿Dónde se elimina el CO2? En la ventrícula. A los pulmones. Es un gas tóxico. Entonces tiene que ser eliminado por vía aérea, por vía pulmonar. Pero para llegar a los pulmones del ventrículo derecho hay que usar una estructura que se llama arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar sale en esta dirección normalmente, así. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, pero la voy a hacer acá. Ahora, este tronco pulmonar se llama arteria pulmonar. Déjenme poner aquí, voy poniendo las venas cavas superior, inferior. Vamos con la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar es una. ¿Cuántos pulmones tenemos? 2. Entonces, ¿cómo llega a los 2 pulmones una sola arteria? ¿Ah? ¿Qué tiene que hacer una arteria para llegar a 2 pulmones? ¿Qué tiene que hacer? Dividirse, pues. Si son 2 pulmones y una arteria, tiene que hacer 2. Entonces aquí viene y se divide. Una para el pulmón derecho y una para el pulmón izquierdo. Esos son los troncos pulmonares, derecho e izquierdo. Entonces aquí tenemos una pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. ¿Ya? Va a los pulmones. Aquí vamos a hacerle un pulmoncito.
Entonces llega ramificado, entra al pulmón, se ramifica porque aquí se va a formar el arco arterial y va a ramificarse arteriola capilares. Aquí hace el intercambio, sale por vía aérea el CO2 y por vía aérea ingresó el oxígeno, ¿verdad? ¿Cierto? Porque nosotros Inhalamos. respiramos, Exhalamos. ah, Inhalamos y exhalamos. pero ¿qué eliminamos al exhalar? CO2. CO2. ¿Y qué introducimos mientras inspiramos? CO2. O2. Oxígeno. 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 Otro traguito de café. ¿Desde cuándo los seres humanos respiramos oxígeno? Ay. Nosotros inspiramos aire y el aire contiene oxígeno. Oxígeno puro ni en el hospital, porque ya está en el hospital. Hay que combinarlo con agua, hidratarlo el oxígeno para que entre húmedo al sistema respiratorio. ¿Se ha visto que hay una cosita así que hecho burbuja? Sí. Ya, listo. Entonces, el oxígeno que ingresó con el aire, pues lógicamente tiene que regresar al corazón, porque el corazón es el que se encarga de... Entonces, del pulmón salen dos, voy a hacer acá con rojillo, dos venas pulmonares. Dos venas pulmonares que llevan oxígeno. Ya no regresa, no puede regresar por la misma vía la sangre oxigenada ya, porque ya esa sangre desoxigenada con CO2 ya eliminó el CO2 y ya recogió oxígeno, hizo el intercambio gaseoso. Entonces la sangre ya regresa por dos estructuras que se llaman venas pulmonares, que vienen desde acá, suponiendo que acá está el pulmón, salen de aquí las dos y van por detrás de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda y se conectan a esta altura. Pero para gráfico lo vamos a hacer acá. Ahí. Ahí están las dos venas pulmonares del lado derecho y lógicamente las dos del lado del pulmón izquierdo. Son venas pulmonares. Si le ponemos acá venas pulmonares. Tengo que escribirle porque a lo mejor dicen que la B es otra cosa. Venas pulmonares. Entonces aquí tenemos dos derechas y dos izquierdas que van a la aurícula. Por eso le dije que las aurículas reciben las venas cavas y las venas pulmonares que vienen de los pulmones con sangre rica, papá, rica en oxígeno. Este oxígeno va a pasar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale un tronco arterial llamado arteria aorta. Esa arteria sale así, de aquí sale, hace una curva, se va por detrás, pasa el diafragma y entra al abdomen. Pero allá, esa es otra historia. Acá estamos. Entonces, pero para no tirar líneas encima, como en la arteria pulmonar, acá la hacemos por acá así. Se llama arteria aorta, no se llama ni vena aorta, peor arteria aorta. Déjame escribirle bien entonces. Entonces aquí ponemos arteria aorta. Arteria aorta. Hasta ahí vamos. Ya. Esas son el temita ahí solamente esto es el corazón y sus grandes vasos sanguíneos que hacen el circuito de la sangre. Entonces esta arteria aorta sale así y a lo que hace la curva, ni bien sale, da dos arterias, dos ramas, dos tronquitos.
se llaman las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las que le van a dar oxígeno y nutrientes al propio corazón, al músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco es el 95% de la masa del corazón. Entonces, un corazón que está diseñado solo para estar todo el tiempo, pues tiene que ser una masa bastante consistente. Y eso requiere oxígeno y nutrientes. Si no se oxigena, entra en hipoxia y en infarto. Entonces, de bien nace la arteria aorta de aquí del ventrículo izquierdo, da las dos coronarias. De ahí en la curva da tres ramas. Una que va hacia la derecha se llama tronco brachiocefálico, tronco arterial. De ahí van a salir los pulsos que usted tiene que saber. De ese tronco, vamos a tratar de hacerlo acá, suponiendo que este sea la curva. Entonces de aquí nace un tronco. Se llama tronco arterial brachiocefálico. Y este pues va a dar una arteria para acá y una para arriba. Esta arteria se llama subclavia y esta arteria se llama carótida primitiva. Y de esta misma curva nace la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Pulso subclavio, pulso carotídeo. A nivel del cuello. Ahí tiene el pulso. Fuerte, claro. No, mal puesto. Mal puesto. Tóquese esto aquí, así. Este músculo se llama esternocleidomastoideo. Delante del esterno, ahí está el pulso. Pero bueno, después veremos el músculo para hacer la relación con la estructura vascular. Bien. Ok, por ahí va. Terminamos con el corazón y sus grandes vasos ahí. ¿Qué más hay en el mediastino? Recuerda que en el mediastino, voy a hacer el dibujito por acá. Este es el tórax. Aquí está el estrecho torácico superior. Aquí está el diafragma. Aquí tenemos el pulmoncito. Acá tenemos el otro pulmoncito. En este mediastino, por ahí por el mediastino, recuerde que tenemos que respirar. ¿Y por dónde entra el aire? Por la cavidad nasal. Cavidad nasal, viene la faringe, la laringe, que es esta parte de aquí. Laringe, esta. Y de allí, de la laringe, entra al mediastino una estructura que se llama tráquea. Entonces acá ponemos tráquea. La tráquea es una sola que lleva el aire con oxígeno, pero como son dos pulmones, ¿qué tiene que hacer la tráquea? Se va a dividir en un bronquio principal o primario derecho y uno izquierdo. El uno es corto y el otro es largo. ¿Por qué? ¿Ah? Ahí tenemos la tráquea y los dos bronquios principales. Entonces ponemos acá tráquea, bronquios principales o primarios también que se llama, uno derecho y uno izquierdo. Allá en los tiempos de respiratorio, pues ahí hablaremos de la estructura, las diferencias, las similitudes entre los bronquios, su diferencia, porque el uno es corto y el otro es largo, y ahí hay una diferencia y por qué. Pero en esos tiempos. Ahora, vamos con, ya tenemos ahí tráquea y bronquios. Ahora, para vivir, ¿usted qué más tiene que hacer además de respirar? ¿Por dónde entra el alimento? ¿Por la tráquea? ¿Ah? O sea, por otra parte de la tráquea que tiene. ¿Por dónde entra el alimento? Por la boca. Por la boca. Entonces, la boquita
Viene así. Me salté mucho. Espérese, me estoy cambiando de color. Entonces viene aquí, así, y por aquí entra la comidita. Entonces va a pasar a la faringe, que viene desde acá arriba, viene así, y va a la parte posterior de la laringe, donde está la entrada al esófago. Y el esófago viene así. El esófago sigue de largo, va a atravesar el diafragma y aquí abajo va a hacer esto así. Bueno, no salió tan bonito. Ya, el estómago, pero eso es otra historia. Acá estamos viendo que aquí en el mediastino, detrás de la tráquea va a estar el esófago. Entonces, la tráquea va por delante del esófago. En este caso podemos usar como mnemotecnia que la tráquea, la es hembra y el esófago, el es el macho. Entonces, el macho siempre está detrás de la hembra. ¿Verdad? Ah, parece que les gustó mejor. Entonces, haga así como cuando usted, su muñecoso la abraza, se pone detrás para cogerle de la cintura. ¿Ah? Vamos en el mediastino. Hay muchas otras estructuras, pero vamos a mencionar una más. Solo una más, ¿ya? ¿Me dejan hacer? Gracias. 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 Aquí, detrás del esternón, aquí está el esternón. Viene desde acá así. Este es el esternón. Detrás del esternón hay una glándula endocrina, que solamente se encuentra presente desde que nacemos o desde antes de nacer hasta más o menos la edad de que va el tránsito entre lo que es adolescencia y adulto joven. Esa glándula se denomina timo. Es una glándula que produce hormonas. Toda glándula endocrina pura produce hormonas. Ya, la timolina, la timosina, y es el lugar de maduración de los linfocitos T, de células de defensa del cuerpo dentro de los glóbulos blancos, los linfocitos. Entonces, ese es apenas el poquito contenido que hay en el mediastino. Espero que les haya gustado. Sí, ese no. Ese no. No, voy a borrar este dibujo feo que salió. Bueno, siempre salen feos los dibujos. Miren ese dibujo horrible que está allá. Eso sí. Ahora, déjenme. Bien, la cavidad pleural es aquella cavidad que ya la estuvimos manejando hace un ratico. Ahí tenemos la cavidad pleural. Son dos membranas. ¿Cómo lo tiene que responder? La cavidad pleural consiste en dos membranas, una membrana llamada pleura parietal y otra membrana llamada pleura visceral. La pleura parietal está recubriendo por dentro la cavidad torácica, la pleura visceral recubre a todo el pulmón. Entre ambas membranas existe un espacio mínimo, casi nada, muy pequeñito, muy limitado. Entre ellas, a excepción de que hay un líquido ahí que se llama líquido pleural, que es el líquido lubricante que permite que las dos hojas se deslicen en los momentos de inspirar y expirar, todo el tiempo. Inspira y expira, inspira y expira. ¿Y con qué finalidad? De proteger al pulmón del roce con el tórax, con la parrilla costal. Todo el tiempo lo va a proteger, siempre y cuando no haya ningún tipo de enfermedades. ¿Ya? Eso es lo que corresponde a la cavidad pleural. Aquí de pasadita, vemos que hay la costilla y en la costilla se ven algunos colorcitos aquí, ¿sí ven? Aquí tenemos una arteria, una vena y un nervio. Se llama el paquete báculo nervioso. ¿Por qué esto? Porque esta arteria le va a dar oxígeno y nutriente al músculo. La vena va a recoger la sangre sucia de ese mismo músculo intercostal. El nervio va a estimular al músculo intercostal para que se contraiga y pueda intervenir en el proceso de inspiración y expiración. Ahora, ¿qué es
lo que usted debe saber como técnico de enfermería que va a estar en el hospital, de pronto le toca hacer tal vez una toracocentesis. ¿Qué es toracocentesis? Toracocentesis es el procedimiento que se realiza en los pacientes que tienen derrame pleural. Derrame pleural y cualquier líquido que esté acumulado o aire en esta cavidad pleural. Porque repito, es aquí donde se acumula, no acá. Aquí no es cavidad pleural, aquí es cavidad pulmonar. Esta es cavidad pleural donde se acumulan los líquidos o el aire, y ahí es donde tiene que intervenir el profesional para extraer ese líquido o aire para recuperar la función pulmonar, porque si entra líquido o aire, el pulmón colapsa y deja de trabajar. Entonces, para que esto vuelva a trabajar, tiene que solucionarse el problema con una toracocentesis y reparar la pleura si es que está rota o está incidida. ¿Cómo tiene que hacer la toracocentesis? Eso es muy fácil. El profesional tiene que ingresar por el borde superior de cualquier costilla, dependiendo de la altura del derrame. Por el borde superior. ¿Por qué no puede hacerlo por el borde inferior? Porque recuerde que la aguja tiene un bisel, y el bisel, si usted entra por acá, puede lesionar el nervio intercostal y dejar inhabilitado ese músculo para siempre. Ese músculo intercostal usted lo va a dañar porque le corta la energía, como decir, le corta un cable y ya no quedamos sin luz. ¿Se acuerdan? Por la mala práctica, por tener el desconocimiento anatómico, causarle problemas a un paciente que no llegó con daño intercostal, pero usted se lo va a causar. Entonces, se sabe que tenemos que ingresar por el borde superior de cualquier costilla a la altura que sea. Si usted ingresa por el borde inferior, puede dañar el paquete vasculonervioso intercostal, inclusive hasta cortar la arteria y provocarle una hemorragia ahí mismo. Entonces, cuando vaya al hospital, ya usted sabe si es toracocentesis, por dónde tiene que ingresar. Porque toda costilla tiene un surco en su borde inferior por dentro. Ya veremos en la costilla en el laboratorio. Ya tengo que separarlo con tiempo porque pronto estará ocupado y nos vamos a quedar sin laboratorio. ¿Qué es el pericardio o la cavidad pericárdica? Es lo mismo que la pleura. Tiene dos membranas, un pericardio visceral y un pericardio parietal. El pericardio parietal es el que mantiene aislado al corazón del resto de vecinos y en la parte anterior de la parilla costal. El pericardio visceral está adherido al corazón. Entre ambas membranas pericárdicas existe también un líquido que se llama líquido pericárdico, que es sedoso lubricante. ¿Para qué? Para lubricar las dos membranas y proteger al corazón de que no se roce con los vecinos. Entonces, en el momento de la frecuencia cardíaca, el trabajo cardíaco, ya aquí ya no hablamos de 12 a 20 como en el respiratorio. Acá hablamos de ¿cuánto? De 60 a 100. A ver, 120, 80. Cuidado. ¿De cuánto? ¿Frecuencia cardíaca? De 120, 80. Eso es presión arterial. Ya, acordé. 60, 80. No, está hablando de la influencia. Bueno, al menos parece que están normales acá. La frecuencia cardíaca siempre ha sido de 60 a 80. Aunque ahora enfermería está hablando de 60 a 100. Que no creo que sea correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un promedio de todos los que están presentes aquí, en reposo, nadie, a no ser que tenga una patología cardíaca, nadie tiene más de 90. Nadie. Y hacemos en cualquier rato, hacemos el experimento. Hacemos contabilización del pulso, que es la frecuencia cardíaca, en 60 segundos, no en 15 por 4, cuidado. Entonces, y ahí contamos. Yo ahorita estoy excitado, por eso tengo como 80. Pero no, o sea, estoy agitado. Por eso tengo como 80. Pero de ahí mi pulso es de entre 56 y 60.
en reposito. ¿Ya? Señora. De 60 a 80, entonces el corazón, las dos membranas hacen tuc tuc, tuc tuc, tuc tuc, tuc tuc, tuc tuc, hasta el día que se muere. Y protegen al corazón de los roces con los vecinos, con la vecindad, con el tórax, por delante, porque es el único contacto que hay del corazón con la pared anterior del tórax. ¿Ya? Ese es el pericardio visceral. Aquí está el esquema, miren. Este es el pericardio parietal. Aquí se entiende que el pericardio visceral está pegado al corazón. Aquí tenemos el corazón, la línea negra del pericardio visceral. Este es el pericardio parietal y este espacio, casi nada, que está con el líquido seroso lubricante, ese es el que permite el desplazamiento del corazón todo el tiempo. ¿Ya? Aquí, cuando hay derrame pericárdico, ya es una patología, esto se llena de líquido anormal y que va a impedir que el corazón se bombee, se relaje completamente, entonces lo va a tener así. Si el corazón normalmente hace así, tuc, 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 entre más líquido hay en este espacio, líquido pericárdico, anormal, entonces ya no se hace así, sino que hace y no lo deja cumplir su función de bombear todo lo que tiene que bombear. Eso se llama, podría llamarse pericarditis constrictiva, porque está comprimiendo al corazón y no lo deja trabajar. Eso es grave para el paciente. ¿Ya? Es muy grave. ¿Listo? Ahí estamos. El peritoneo. Ya vamos a ver cavidad abdominal. El peritoneo recubre, el peritoneo visceral recubre la mayoría de las vísceras, pero no todas, que están en la cavidad abdominopélvica. Y el peritoneo parietal recubre a la pared. El peritoneo parietal recubre a la pared abdominal. El peritoneo visceral recubre a gran parte de las vísceras, excepto algunas que no están recubiertas, y por eso es que se las denomina estructuras u órganos retroperitoneales. ¿Qué quiere decir retro? Aquí no vamos a hablar de los años 80, aquí vamos a hablar de que están detrás del peritoneo. Detrás del peritoneo, son retroperitoneales, como los riñones, las glándulas suprarrenales, el páncreas, el bazo con Z, o vaso, ya somos ecuatorianos, no somos españoles, hostia tía, el vaso. Ya, listo. Ese es el peritoneo. Ya vamos a ver todo esto. Aquí tenemos aparentemente una imagen de peritoneo visceral. Uy, ya van a ser las 4. Qué bárbaro, ¿cómo se va el tiempo? Y no hemos dicho nada todavía. Yo siento que no he hablado nada. El peritoneo parietal es este. Aquí se ha retirado en la pared del abdomen y aquí están los músculos que mencionamos acá. El oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso abdominal. Lógicamente no están los rectos abdominales aquí, que son los de los cuadritos. Ya está listo. Muerto chacho. De ahí existen otras cavidades. Esta de acá, cavidad bucal, que la forman las estructuras óseas, pero que son para segundo nivel en el inicio del sistema digestivo. La cavidad nasal, el inicio del sistema respiratorio. Tenemos que en los huesos ver quiénes conforman la cavidad nasal, pero como base para el segundo nivel. Igual es parte de las evaluaciones del primer nivel en lo que corresponde a osteología. Cómo se forma la cavidad nasal, qué huesos forman el tabique nasal, bla, 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 bla. ¿Ya? Las cavidades orbitarias también para el segundo nivel, el órgano visual, que es el globo ocular, que es parte del sistema nervioso. ¿Qué huesos conforman la cavidad orbitaria? Bien. En la cavidad, sí, esto no. Si usted quiere ver los huesecitos, vaya, busque los libros. Yo no le voy a enseñar ningún hueso medio, del oído medio. El martillo, el chucky y el estribo. Que tuviera yo ocioso. Las cavidades articulares. Pero ¿qué vamos a sacar viendo los huesecillos del bebé? Ni que vayan a hacer otorrinolaringología. Estas sí, porque estas tienen también un líquido lubricante que se llama líquido sinovial y son de las articulaciones solo las móviles. De los 6 tipos de articulaciones móviles, todas tienen líquido sinovial.
y por tanto hay una cavidad articular que es la que vamos a estudiar, así que de ligerito nada más. ¿Cómo se divide topográficamente el abdomen? El abdomen tiene dos tipos de división, uno quirúrgico y uno clínico. El quirúrgico se utilizan solamente dos líneas, una que se llama sagital, la que vimos hace un rato, línea sagital, solamente para dividir la cavidad abdominopélvica, línea sagital, y la otra la transumbilical. Ahí se obtienen 4 grandes cuadrantillos. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Son quirúrgicas. ¿Por qué? Porque todo lo que se presente con sintomatología clínica va a terminar en cirugía. Aquí la vesícula, el ovario, la trompa, el apéndice, por acá en el colon sigmoide, ovario y trompa. Si hay un problema en el colon, también va a terminar en quirúrgico. Todo puede terminar en quirúrgico en cualquiera de los cuadrantes. Donde tengamos el problema o el paciente tenga el problema que tiene que terminar en cirugía, va a terminar en cirugía. Ya, esa es la división. Esa es otra pregunta. Ya está anotando la pregunta del banco. ¿Cómo dividimos el abdomen desde el punto de vista quirúrgico? Usted me relata que se trazan dos líneas, una sagital y una transumbilical. ¿Y qué obtiene? Ya, listo, muerto el chancho. Ya. En cambio, desde el punto de vista clínico, utilizamos las líneas que hemos aprendido. Las medioclaviculares, que esas ya las llevamos hasta la ingle, y las dos líneas horizontales, la línea horizontal superior o subcostal y la línea Pélvica. No, eso tiene. no te quieras mantener así. No voy a avanzar hasta que no me digan el nombre. Inferior o caudal. Inferior. Inferior o caudal. Línea horizontal inferior. Línea horizontal inferior, no. Ya se me va a dañar la camisa de tanto sobarla así. Digo que es línea, esa línea ¿Qué pasó? horizontal Intertubercular. línea Intertubercular. interventricular. Sí, yo tengo Intertubercular. más uno. Subcostal y intertubercular. Ajá. Las dos horizontales. Circular es. Ahí tenemos las dos verticales que vienen desde el punto medio clavicular, la línea subcostal y la línea intertubercular. Vayamos a receso. Ay,